Bueno, en primer lugar, lo felicito muchísimo por este libro porque me ha parecido una verdadera maravilla. Qué bien. Realmente creo que es un manifiesto muy necesario en estos tiempos, ¿no? De tanta locura y a nivel medioambiental asusta un poco la poca conciencia que tenemos. Y creo que es un libro que sirve como para abrirnos los ojos. Y me gustaría empezar por el principio, cuando dice empezar donde anidan las sombras. Me gustó mucho esa forma. Sí, parecía como absurdo empezar por la sombra, ¿no? Exacto. Sí, como el libro termina con la luz también y empieza con el árbol y termina con la semilla. Entonces, bueno, es como salir de la sombra, empezar a pensar hacia la luz. Es el pensamiento oscuro sería el pensamiento sombrío, ¿no? Entonces me parece una bonita imagen, potente literariamente sobre todo. Es como absurdo empezar con la oscuridad. Claro. Como el conocimiento te lleva de la oscuridad hacia la luz, entonces el libro camina así también. De todas maneras, los árboles comienzan así, de la oscuridad de la tierra hacia la luz, y parece increíble el que puedan desarrollarse a partir de una semilla enterrada y de alguna forma emerger, ¿no? El buscar esa ascendencia sin ojos, aparentemente, sin esos sentidos que a nosotros nos facilitan o nos permiten entendernos con el entorno, y ellos tienen también sus 15 sentidos, ¿no? Para entenderse en el entorno, pero el comienzo es el mismo, el comienzo es la oscuridad absoluta. Quiero saber cómo fue esa conversación en la que una escritora y un botánico deciden escribir un libro. Tú de todos modos también escribes, ¿no? Sí. ¿Eres poeta por lo que he leído? Yo vengo de la escritura, sobre todo de escribir textos naturalísticos y de divulgación científica, también algo de poesía, pero muy vinculado al sentimiento de la naturaleza, o sea, una manera de traducir también lo que ocurre en el entorno natural a través de las palabras poéticas. Creo que todo tiene que relacionar al final con la belleza, ¿no? Con la manera de contar la belleza. Yo, así como Raúl perpetra la poesía, yo perpetro el amor a los árboles, ¿no? Entonces creo también que el libro de alguna forma es un manifiesto a lo no dogmático, o sea, como uno se puede acercar a las cosas por los caminos más variados y no necesariamente sabiéndolo todo. No es imprescindible, no se le puede pedir ayuda de conocimiento a los demás, que para eso están. Y qué interesante e importante entender que el ensayo es un camino de descubrimiento, ¿no? Sí. En esta época en la que parece que todo está ya dicho, todo está pensado. Y que no es un nuevo tipo de ensayo que yo diría que es muy femenino, donde quizá nace con San Juan Inés de la Cruz y sigue después con Natalia Ginsburg. Hay, bueno, ahora se me olvidan las escritoras, pero hay un montón de escritoras que trabajan el ensayo como punto de reflexión más que como punto de saberlo todo, que sería una visión más masculina, ¿no? Que la Woolf podría ser también. Sí, una habitación propia también podría estar por ahí. O sea, a partir de un conflicto personal se van sacando ideas más generales y más filosóficas sin saberlo todo sobre el ser y la nada, ¿no? O sea, quizás no sea tan importante saber qué es el ser, sino más bien lo que nos pasa, ¿no? Entonces, caminan por otro lado. Y creo que cada vez hay más fuerza en este tipo de ensayo. Hay un cambio, ¿eh? Hay trabajo en la universidad sobre esto, o sea que hay un cambio en la manera de pensar. Y yo lo llamaría femenino, aunque también lo pueden escribir hombres. Es una manera de mirar el mundo. Ese ensayo dialogado yo creo que también le pone una fuerza narrativa distinta, por un lado, pero lo hace, yo creo que más intuitivo a la hora de irse acercando a la literatura, a las ciencias, a ambas a la vez, porque asistes a un diálogo de una mesa camilla, de una mesa de una cafetería, y creo que una parte muy grande de esas conversaciones que vienen reflejadas en el libro han sido exactamente así. Otras están trabajadas para que de alguna forma se pueda leer con más agilidad. Aún así, el libro es una realidad, es decir, es una realidad de una conversación constante, muy, muy singular a veces, por la distancia que nos separaba, cada uno a veces en un país, en una parte del mundo, pero había, yo creo que mucha
intención también de conocer lo que sabía el otro y lo que opinaba el otro, las dos cosas. Interesante. En ese sentido también parece una propuesta de diálogo colectivo, ¿no? que en el ensayo no es tan frecuente. El ensayo suele ser una persona encerrada en su espacio intentando dilucidar un tema, ¿no? Pero... Con montones de bibliografía, no es el caso. Claro. Al menos hay una confianza en que la palabra, en cuanto es escrita, es pensamiento, ¿no? Entonces que la misma escritura es una manera de pensar. Y a lo largo de todo el texto se habla de lo que es escribir en común, lo que es escribir, lo que es buscar un punto de vista. O sea, en realidad pensar es saber contar también. No, ningún pensamiento es absoluto, eso es un absurdo, muy propio de la ilustración además, ¿no? Creo que hoy en día tenemos muy en cuenta la fragilidad de nuestro pensamiento y lo provisional que es, y este tipo de ensayo acompaña más este tipo de reflexión. Y además es más fácil de leer, o sea, yo no sé si, al menos en mi vida, entra con dificultad un ensayo de 7 tomos escrito en alemán, ¿no? O sea, es más fácil que pueda leer varios ensayos chiquitos, ¿no? Libros chiquitos se llaman también. Claro, además que es un estilo donde lo que está en el centro es la emoción, ¿no? Es el conocimiento, pero a través de la emoción, a través de la emoción que transmite la experiencia de los lazos, la experiencia del cultivo de la tierra, de la naturaleza, del lenguaje también. Y eso me pareció muy interesante. Pero yo creo que todos los que disfrutamos con el conocimiento, venga del ámbito que venga del campo que venga, sufrimos lo que llamaba Jorge Wagensberg el gozo intelectual, es decir, el disfrute cuando aprendes, ¿no? Cuando de repente pasas de un conocimiento escaso a empezar a entender, ¿no? Y al final es un ensayo destechado, ¿no? Sin techo, muy al aire libre. Fuera de esa imagen que comentabas, que es de el ensayista o la ensayista encerrado en su oficina, en su despacho, en su estudio. En su biblioteca. Su biblioteca. Entonces aquí la biblioteca la hemos tenido dentro y fuera, porque teníamos todos los bosques, todos los árboles a nuestra disposición y teníamos también todos los libros. También es un camino de la mística, estaba pensando, aparece citado además Juan de la Cruz, cuando dice entremos más adentro en la espesura, ¿no? Yo creo que el pensamiento es entremos más adentro en la espesura, atrevámonos a entrar al bosque de la vida, ¿no? Y el bosque de la vida no son solo páginas, que sí que lo son, sin duda, pero no son. Páginas de espuma también. Páginas de espuma, mira, no lo había pensado. Entonces, en este caso son páginas de madera. Claro. Siguiendo tirando el hilo de San Juan de la Cruz, hay un pensamiento que a mí siempre me gustó, que dice, si quieres llegar a otros destinos tienes que ir por otros caminos. Entonces quizás este libro es ese otro camino, o es uno de esos otros caminos. El tratar de encontrarnos con los árboles, o encontrarnos en un punto de intersección común de la literatura y de la ciencia, que al final siempre ambos tenemos claros que son dos senderos de la misma verdad y que están destinados a encontrarse. Si no están destinados a encontrarse, ambos lados, o cada uno de ellos por su cuenta, están condenados a perderse. Estaba pensando desde el punto que tú empezaste, podríamos decir que vamos a tiendas y también nos vamos tentando. O sea, uno no se puede tentar si no va a tiendas. No, si lo sabes todo, realmente el pensamiento está como bloqueado. Ya. Si yo parto de la idea de que lo sé todo, la escritura del libro no me diría nada. Pero yo como escritora ni siquiera lo empezaría. Si ya lo sé, ¿para qué lo voy a contar, no? Sin embargo, este tipo de escritura es una escritura errante, que vaga mucho y se equivoca mucho también. Y creo que se parece más a nuestra manera de vivir, que es más contemporánea esta manera de contar. Claro. Y ahí entras en un territorio que me pareció también rescatable del libro, que es el tema del lenguaje que coquetea un poco con la fragmentación, ¿no? Porque pasas de un tema a otro, de momento bruscamente, por momentos hay reflexiones muy filosóficas, por momentos hay un comentario casi banal de una experiencia que tuviste esa semana, o que tuvieron, y me preguntaba en el acto de escribir, ¿cómo colaboraron para llevar a cabo el lenguaje?
Bueno, lo llevé a cabo yo en realidad. ¿No? Después de acordarlo con Raúl, era muy difícil esto, Claro. quizá uno de los grandes temas del libro, ¿no? Entonces, después de dar muchas vueltas y de equivocarme y equivocarnos bastante, decidimos por una primera persona, que ya que estoy narrando, es que me estoy apropiando del discurso en cierta medida. Entonces, una vez que aparece esta primera persona, yo me borro, me convierto en una especie de primera persona que no se sabe si tiene razón o no, y aparece también la vida de Raúl contada en primera persona. Claro, por eso me pareció sumamente interesante. Era muy difícil de Es armar. una primera persona que va y viene, ¿no? Que más bien como oye. Si fuera un ente que une... Sí, que confluyen cosas y por ahí pasa tanto información científica, dura en algunos momentos, como esos comentarios banales o opiniones que algunas son mías y otras no son mías, son bibliografía realmente. Y hay un hilo conductor que es la vida de Raúl desde que es niño. O sea, esto fue como casual. A medida que iba escribiendo iban apareciendo las historias, yo decía, esto sirve, esto va bien. O sea, en ese sentido la estructura del libro se fue dando. Claro. Pero fue muy, muy compleja, mucho más de lo que parece. Sí, no. Porque tiene muchos troncos que la sostienen, ¿no? Porque tiene por un lado esta vida de un chico que crece y va de niño a adulto. Tiene por otro lado árboles que arman capítulos, empezando por el tilo y terminando por... Bueno, el último es la bellota, que es un roble al final. Un roble, termina por un roble. Las estaciones del año también van armándose. Y ¿qué otro plano tiene? La escritura misma, el hecho de estar escribiendo. Y el plano de la amistad, ¿no? Claro, es como ir creando una amistad. Claro. O sea, porque también pensábamos que la amistad que vas creando con los árboles es también posible en el plano humano. Claro. ¿No? Y justamente el tema de la amistad es un tema al que se está dando muchísimas vueltas en este momento, como si fuera quizá el único terreno que nos asegurara cierta tranquilidad democrática, o sea, la posibilidad de querer al que es distinto. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que también el árbol es distinto a nosotros, ¿no? En cierta medida. Creo que hay muchas búsquedas en el libro, ninguna concluida, pero sí son búsquedas en las que confiamos. O sea, creemos que es posible caminar por ahí. Es como abre caminos, ¿no? O sea, volvemos a la espesura. A todo el mundo le intriga el proceso de escritura a cuatro manos. Y yo creo que es el diálogo constante que hemos mantenido es el que ha ayudado a esa escritura a cuatro manos, porque en los diálogos surgían temas y yo decía de pronto, esto sirve. Y Clara proponía, decía, uno de los temas que surgió, ¿no? El tema de la inmortalidad de los árboles, ¿no? Y de alguna manera ese reflejo en nuestra no inmortalidad. Y hablábamos del tejo, por ejemplo, un árbol que es muy singular en ese aspecto de la inmortalidad. Y decía, escribe sobre el tejo. Entonces yo empezaba a escribir y iba construyendo con esa escritura la otra escritura. Es decir, hay como 2 o 3 mínimo trabajos de escritura hasta que llegan al texto del libro. Y así se iban construyendo desde ángulos muy distintos. Yo creo que ha habido ahí una entrada y salida de cómo escribirlo muy poliédrica, porque al igual que había temas que entraban como tal tema y el árbol era el camino hacia el que dirigirse, ¿no? Luego entraban cuestiones personales y de nuestra vida que entraban a través de esa cuestión personal y que de repente en esa cuestión personal o en esa violencia personal había un árbol por medio. Entonces llegábamos al árbol por otro lado con una situación distinta. Y ha habido árboles que han entrado por derecho propio, porque han significado árboles concretos, no voy a decir con nombre y apellidos, pero sí localizados en el espacio y en el tiempo, que eran importantes para ambos dos. Y esos árboles luego nos han servido o para contar cuestiones de nuestras vidas o para contar temáticas que venían dentro de lo propuesto, ¿no? Entonces, la entrada al texto se iba produciendo desde canales muy distintos. Lo que era muy complejo era la estructura que logró Clara de generar un cuerpo que fuera admitiendo todo a la vez y que resolviera todas estas cuestiones en un hilo narrativo que no... Simple. Simple, tenía que ser simple, claro. Yo creo que la gente es consciente de la complejidad cuando lee el libro por segunda vez. La primera vez es un libro que... Sí, como un cuento. A mí la complejidad me parece interesante. Con la buena literatura al final, ¿no? A mí lo que me gusta leer es estas cosas que uno lee con facilidad, pero intuyendo que se está perdiendo el 80%.
Y que y que admiten varias lecturas. A mí un libro que no admite más que una sola lectura me parece un libro de consumo. Claro. Pero un libro que admite varias lecturas me parece un libro de pensamiento. Entonces, por eso también son fragmentos. O sea que uno podría volver a un fragmento sin necesidad de leer todo el libro, ¿no? O sea, confía mucho en el lector este libro. Sí, eso también les quería comentar, que el libro permite una lectura prácticamente impulsiva, disparatada, yendo de una página a otra, saltando capítulos, volviendo. Es como una especie de... ¿La vida misma? La vida misma, exacto. Esa forma me pareció muy, muy apropiada también para el tema, ¿no? Clara dibujó un hilo del tiempo cuando estábamos trabajando juntos, me acuerdo que fue en Segovia, que surge cuando uno de los capítulos uno de los apartados que se habla en el libro, y dibujó una línea del tiempo, una recta sobre un papel, y dijo, vamos a comenzar aquí, vamos a tirar por esta línea y vamos a ir haciendo entradas y salidas en el tiempo, pero tiene que quedar claro que hay una continuidad siempre, aun cuando podamos retroceder o podamos avanzar, ¿no? A mí me impresiona mucho esa visión que ella tiene de la estructura, de todo el esquema del libro, y aunque ella diga muchas veces que no, que va creciendo el libro, yo creo que en un momento dado ya tiene todo el cuerpo del libro, por lo menos la parte fundamental, y en su cabeza está todo el conjunto, digamos, de puntos de referencia, de enclaves, de coordenadas que van a tener que figurar y cómo van a figurar, porque ya no solo que figuren los hechos, los datos, las situaciones, sino vuelvo a repetir o reincidir o insistir en que todo tiene que leerse como una conversación, tiene que ser esa sencillez que ella apela, y debajo de esa sencillez hay todo un cuadro, todo un escenario, unas bambalinas que terminan sacando todo eso a la luz. Pero yo no lo he visto hasta que estaba ya muy avanzado el libro, y yo creo que ella de manera constante sabía dónde podía ir. Sí, sí. Hubo un punto donde sabía, sí, hubo un punto donde estaba perdida totalmente. Cuando uno llega a entender lo que está haciendo, el libro va solo. Pero yo creo que en todo proceso de escritura de un libro pasa eso. O sea, uno empieza tanteando en la oscuridad, evidentemente, y de pronto el libro dice, aquí estoy, ¿no? Y surge solo. Cuando dice eso, es un placer escribir. Hablábamos hace un momento de las estaciones, lo cíclico, y el libro me hizo pensar en cuántos rituales hay dentro de la naturaleza que uno, por no observar, a veces se pierde. Y me preguntaba qué ritual o qué rituales tuvieron a lo largo de la escritura o del vínculo, la amistad para construir este libro. Bueno, nosotros no éramos amigos, para empezar. Fue una decisión, ¿no? Casi una decisión que tomamos. Y como rituales, yo recuerdo con mucho cariño Raúl regalándome trozos de árboles, ¿no? Tengo por ahí en la biblioteca, tengo varios puestos ahí, donde yo aprendí a mirar, porque la verdad es que yo empecé a escribir con Raúl para robarle sus conocimientos, como corresponde, ¿no? Y en ese camino fuimos haciéndonos amigos. O sea, podría haber sido un fracaso el libro también, porque era muy lanzado, decir, vamos a escribir un libro en conjunto. Pero bueno, la intuición ayuda a veces, ¿no? Y yo creo que ese fue el principal, estos trozos de madera que tengo por ahí, que me enseñaron a mirar también, ¿no? Bueno, en su biblioteca tiene una siloteca, ¿no? Que es como se llaman a las bibliotecas de madera, son unas silotecas. Y sí, yo creo que sí tenemos rituales. A mí me parecía un hermoso ritual el regalarle secciones de árboles, además cada uno de una especie distinta, madera ya con años. Con historias, ¿no? Con historias, sí, maderas cortadas por mi padre, además, trabajadas por mi padre en parte. Y yo he ido recogiendo desde que empezamos todas las hojas que me he ido encontrando bellas de árboles y metiéndolas ya lo llevaba haciendo mucho tiempo, ¿no? Pero de esta vez ha sido como con mayor intensidad, ¿no? Recoger hojas de los árboles que aparecían, de los tilos, de los gingos, irlas metiendo cada una en su emplazamiento. Y otra de las, no sé cómo llamarlas, no sé si van a ser supersticiones, yo creo que no, yo creo que son más bien ritos. Yo no puedo pasar por debajo de un roble o de una encina que esté produciendo bellotas y no coger o una o tres.
O sea, o cojo solo una o cojo tres, ¿no? En pares, ¿no? Está Sí, bueno. sí. En pares Y está las bueno. guardo y unas veces se siembran, ahora hay unas cuantas sembradas y otras veces simplemente están en la estantería de los libros. Pero es algo germinal, ¿no? Ves que tienes ahí, lo dice el libro, ¿no? Tengo en mi mano un puñado de bellotas que es un bosque en potencia. Siempre tiendo a pensar la belleza que hay dentro de una bellota. Si lo pensamos, dentro de una bellota está todo el programa genético de lo que va a ser el árbol. Dentro está cómo va a crecer, cómo va a sacar las hojas, cuándo van a caer, hacia dónde va a tirar. Y todo es el manual de supervivencia del árbol, que caiga donde caiga la semilla, con eso tiene que avanzar. Esa condición de seres sésiles que no se mueven es lo que nos extraña, se nos hace extraño, y a la vez es lo absolutamente maravilloso, ¿no? Cómo de un elemento tan sencillo puedes encontrarte con un ejemplar que tenga 300, 500 años. Es asombroso. Verdaderamente. En el libro se preguntan si tienen ética los árboles. Y me gustaría preguntarles qué significa esa pregunta. Hombre, uno tiende a antropomorfizar a los árboles y a llevarlos a un pensamiento parecido al nuestro. Para mí la pregunta como escritora sería ¿cuál es el lenguaje de los árboles? ¿No? ¿Podremos pensar como piensan los árboles? ¿Podremos ser capaces de traducir? O sea, quizá del alemán sí, pero el lenguaje arbóreo lo podemos traducir. ¿Cómo lo tendríamos que traducir? ¿Habría palabras? ¿No? Entonces, esa sería como mi pregunta, porque siempre estamos comparándonos con otros humanos, pero hay en el planeta muchísimas más cosas que no son los humanos, ¿no? ¿Con qué lenguaje nos referimos a ellas? Esa para mí es la gran pregunta porque no tengo respuesta justamente, ¿no? Y creo que sí que camino por ese camino, que es una pregunta que se responde con silencios más bien. Estoy siendo un poquito abstracta, me parece. No estoy yendo al demonio. Pero sí que lo pienso por ahí. O sea, cómo conversar con aquello que no tiene nuestra voz. Es muy difícil. Fíjate, es complejo el entender el lenguaje animal, que digamos genéticamente o evolutivamente está más cerca de nosotros. Y ahora se están empezando a descubrir realidades del lenguaje, por ejemplo en cetáceos, en ballenas, que nunca habríamos imaginado, que tienen su propia estructura gramatical, pero son conversaciones que tienen otro tempo. Hay conversaciones de ballenas, frases que pueden durar una semana. ¿Por qué tienen que tener esta agilidad del lenguaje si su medio es otro, si ellos viven en el fondo oceánico, si tienen un aparato sensorial totalmente distinto a la hora de entender qué es lo que le está contando otro ser de su especie? ¿Cómo no va a durar una conversación, por ejemplo, una semana o 2 semanas? ¿Y cómo conversan las raíces por debajo de la tierra? ¿Cómo se pasan información? ¿No? Hay muchas preguntas. ¿Cómo saben los pájaros que van a pasar cosas que yo no me doy cuenta de ninguna manera? ¿No? Hay un montón de información que llamémosla lenguaje, porque es un lenguaje que no somos capaces ni de intuir. Entonces yo creo que es una pregunta para los próximos siglos, una pregunta muy interesante, porque el día que contestemos a estas cosas entenderemos muchísimo más de nuestro mundo también, si es que existimos todavía. Es que esos lenguajes no están hechos para nosotros, estamos tratando de meternos en una conversación ajena, y el lenguaje de los árboles es una conversación completamente ajena. Lo que dice Clara, el lenguaje de los árboles es altamente químico, ¿no? Son mensajes que intercambian bajo tierra, pero también intercambian en el aire a través de los gases, ¿no? Como un árbol, una acacia está avisando de que le están comiendo las hojas las jirafas y lanza un mensaje que lo huelen las acacias que están a 2 kilómetros. Ese lenguaje no es el nuestro, que somos unos boyers de lenguaje extranjero en el sentido de que no vivimos en el mismo ambiente, en la misma atmósfera comunicativa. Hay en el libro, además, o al menos eso parece un intento de reflexión sobre la velocidad a la que nos movemos. Sobre la velocidad. Como un llamado de atención a la quietud, a la calma, a la reflexión sobre todo. Y me gustaría preguntarles acerca de esto, ¿no? ¿De qué manera el libro podría contribuir a que nos calmáramos?
Mira, yo cuando era joven quería hacer la revolución todas las mañanas, ¿no? Me despertaba todas las mañanas para cambiar el mundo. Y con el tiempo he aprendido a hacer lo que puedo. Entonces lo que yo puedo hacer como escritor es escribir un libro. ¿Voy a cambiar el mundo con esto? No, posiblemente no. Pero sí puedo juntar o sumar una reflexión que es interesante, que viene bien. Pienso también que si todos hiciéramos lo que podemos, ¿no? De una manera no acelerada. Cuando no digo no acelerada, quiero decir no capitalista feroz. Quiero decir eso exactamente, no quiero decir otra cosa, ¿no? Sería distinto. Entonces la velocidad y la lentitud son ideológicas, ¿no? Cuidar, la filosofía de los cuidados es lenta, tiene que ser así. Yo creo que la lentitud, yo he jugado con los niños a llegar de una pared a otra lo más lento posible, y eso es lo que gasta más energía, ¿no? Entonces a mí me parece buena idea probar otras velocidades. En todo caso, en este mundo acelerado no nos está yendo muy bien, mejor pensarlo. El ritmo de los árboles es un ritmo pausado, tienen una disponibilidad del tiempo muy distinta a la nuestra. Si no hay grandes alteraciones, pueden vivir de manera prolongada durante muchísimos años y sobrepasarnos por completo. Eso es fascinante. Y nos dedicamos, yo hay algo que llevo muy mal cuando la gente se enfrenta a un árbol de 500 años, 400 años, se enfrenta a algo, se pone enfrente y se saca una foto, un selfie, y ha consumido el árbol en 20 segundos, 30 segundos y se va. Digo, ¿cómo ha hecho esto? Es decir, este árbol lleva aquí 300 años y tú lo has consumido en medio minuto o en un minuto. Esa es la vida en la que estamos inmersos, es decir, nos van atropellando los hechos, nos van atropellando los momentos, pero no estamos pasando por los momentos. Y sí, el libro es una invitación continua a detenerse. Yo creo que contemplar es una de las facetas más interesantes de los seres humanos, porque la contemplación es un acto de observación reflexivo, no es quedarte absorto sin que pase nada por tu cabeza, sino que lo que tratas es de entender qué es lo que está ocurriendo alrededor, y en el libro se apela constantemente a que escribimos para entendernos y para entender. Y si Clara busca cómo salvar el mundo o cómo contribuir a alguna salvedad, ¿no?, a través de la escritura, yo lo encontré a través de los árboles, de plantar árboles, de recuperar los paisajes. Es decir, cualquier acto, esto es muy de Manolo Rivas, cualquier acto de plantación, cualquier acto contra la adversidad es un activismo, ¿no? Claro. Y plantar un árbol es un hecho de activismo, y plantear un ensayo así es un hecho de activismo, sobre todo porque haces a la gente pensar. Si la gente te ve plantando, dirá, ¿por qué está plantando este hombre o esta mujer? Y si leen el libro, pensarán, ¿cómo hay tantas preguntas que nunca me he planteado, con lo cual cómo voy a plantear las respuestas, ¿no? Claro. Ahora, para terminar, les voy a pedir una palabra a cada uno que condense de alguna manera la experiencia de la escritura del libro. Madre mía, una palabra. Yo diría que cambio para mí. Yo aprendizaje. Es lo mismo. Sí. No son matices. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. A ti.